Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. La zona sur del país enfrenta una de las situaciones de desempleo y desigualdad social más duras de Costa Rica. Quizás por eso también es una de las zonas en donde la adhesión a las protestas y bloqueos de los últimos días prendió con mayor fuerza. Recién anoche se logró reabrir el tránsito de mercaderías por la frontera de Paso Canoas, luego de varios días en que los manifestantes habían impedido el paso de mercaderías. ¿Qué opciones existen para mejorar la calidad de vida en la zona sur? ¿Quiénes están liderando la protesta social? ¿Cuál es el rol de los partidos tradicionales como Liberación Nacional? Para conversar sobre estos temas, invité al diputado del Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales, quien nació en Ciudad Neyli y es además hijo de Carlos Viales, actual alcalde de Corredores. Gustavo Viales es además de diputado, secretario general del Partido Liberación Nacional y llega a este punto clave, a este puesto clave a los 29 años. Es el secretario del Partido Liberación Nacional más joven en mucho tiempo. Buenas noches, Gustavo Viales. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un placer poder compartir con ustedes en estos temas tan importantes. Don Gustavo, usted es de la zona sur y su familia tiene mucho arraigo en el sur. ¿Cómo caracterizaría usted los principales problemas que viven los ciudadanos en la región Brunca? Bueno, la zona sur, aparte de lo extensa que es, me parece que de alguna forma la distancia con la capital ha permeado en que las decisiones pues se monopolicen en diferentes sectores que no beneficien a la zona. Es una zona que tiene amplio abordaje, digamos, cultural, tiene también amplio territorio indígena y muchas limitaciones que le impiden desarrollar los títulos de propiedad, la franja fronteriza, es decir, condiciones que el mismo Estado de alguna forma ha preservado, pero se devuelven en negativo para la ciudadanía. El acceso a educación, el acceso también a tecnología, infraestructura pública van generando condiciones que no son igualitarias frente a otras partes del país. Yo creo que ahí radican los principales problemas y la desigualdad que ha permeado. Distancia, disposiciones antiguas que limitan el desarrollo. Cuando hay dificultades, y hoy salió el INEC, dio los últimos datos sobre pobreza, lamentablemente como era de esperar, se cumplen las predicciones y el país llega a un 26% de pobres. 1 de cada 4 costarricenses está en situación de pobreza, no puede cubrir sus necesidades. Cuando esto ocurre en las zonas urbanas, uno sabe que en el campo, que en la zona rural, esto es mucho peor. Claro. ¿Qué estrategia visualiza? ¿Qué cosas se le pueden aportar a la gente para ayudar al desarrollo y salir de esta pobreza? Bueno, yo creo que lo principal es generar condiciones, dar las herramientas. La zona sur mantiene hace mucho tiempo un deseo de un aeropuerto internacional. En el gobierno de doña Laura Chinchilla se avanzó mucho en eso. Lastimosamente el gobierno sucesor no le dio trámite. Me parece que también el tema de infraestructura, la carretera interamericana sur, que de alguna manera sigue siendo un cuello de botella. Los pasos fronterizos entre Cotobruz y Paso Canoas no permiten la competencia, la competitividad del país y también el tema de ampliación de los espacios universitarios. Un joven tiene que salir de la zona sur para poder educarse, digamos, en un nivel más avanzado y eso de alguna forma genera desigualdad. Yo creo que el tema de las condiciones es necesario. Pues desde la Asamblea Legislativa hemos hecho lo propio para acercar muchas de esas condiciones, pero necesariamente el esfuerzo del gobierno central es vital. Y ahí hemos cometido errores durante muchos años que han generado estas desigualdades. ¿Cuáles son esos errores? Puntualícelos, por favor. Bueno, me parece que no priorizar estrategias de turismo más agresivas, como sí se ha hecho en Guanacaste, por ejemplo. Me parece que ir a pasos muy pequeños en la ampliación de universidades públicas,
me parece que también dejar ir algunas de las posibilidades de empleo que se tenían. En el Cantón de Corredores puntualmente se tenía una fábrica de lápices, Maderín Eco, una zona franca, generaba mucho empleo, generaba dinamismo económico. Hoy esa planta no está, el Estado no hizo lo propio para sostenerla y en su lugar Migración piensa ser un centro de atención de personas migrantes. Me parece que el cambio de esa digamos, dinámica afecta a la zona sur. Es una zona también productiva, agrícola. Me parece que el Ministerio de Agricultura y las diferentes entidades pueden ayudar ahí. Nosotros impulsamos un proyecto de ley que ya es ley de la República para ayudar, por ejemplo, al sector palmero con fideicomisos y recursos para salir adelante. Y de ahí, digamos, son las condiciones que el país puede aportarle. ¿Qué pasó con el depósito? El depósito que se pensó inicialmente Sí. como un dinamizador de la economía, como un atractor de turismo, no funciona en su totalidad. ¿Cómo se puede mejorar eso? Bueno, yo creo que el depósito libre hoy es una de las herramientas de más empleo que hay claras. Nosotros desde la Asamblea Legislativa en el periodo pasado impulsamos una ley en donde bajó el arancel, el impuesto único, para que fuera más atractivo. Hoy las personas anteriormente no les era nada favorable trasladarse hacia la zona sur, asistir al depósito Golfito. Bajamos el impuesto del 18% al 10%, es más competitivo, es más barato y la gente se motiva a poder. En épocas de la pandemia sigue la gente asistiendo al depósito. Me parece que es un dinamizador apropiado. Recientemente, en este año, aprobamos una ley para ampliarle la vigencia de las concesiones del depósito para que pueda seguir generando el empleo que se merece. Eso, digamos, es una herramienta que de alguna manera ha cumplido su ciclo y como región debemos empezar ya a pensar en otra forma para no estancarse en algo que se hizo hace 30 años y que ya va venciendo. ¿Y por dónde va, por dónde visualiza usted esas nuevas? Es cierto, la gente tal vez prefiere meterse a Amazon y comprarse algo por internet que pensar en hacer un viaje que le va a durar 2 días. Claro. Bueno, parte de ahí es las propuestas que se tienen. Yo creo que el depósito libre, por lo menos su vigencia se amplía si se le incluyen elementos digitales. Hay una ley que nosotros estamos impulsando también, ya las tarjetas son digitales, ya no es aquella cosa que usted tenía que hacer una fila para que le dieran un documento y los sistemas muy atrasados. Me parece que ahí va una línea. Yo creo que lo otro tiene que ver necesariamente con turismo. El Cantón de Golfito, por ejemplo, que es donde está el depósito, tiene un amplio abordaje turístico. Hay una limitación. Tiene una bahía preciosa. Por supuesto. Ahora con la época de las temporadas de ballena, me parece que hay que dinamizarlo. Tiene un aeropuerto local que me parece que tiene las condiciones, tiene un puerto también, tiene una marina. Es decir, yo creo que tiene elementos muy importantes. Hace falta también un ICT más esforzado en esa dirección. Nosotros hemos hecho esfuerzos con ellos para mejorar con campañas, digamos, de promoción turística. Se está haciendo también lo propio en Puerto Jiménez, que es al otro lado, también para construir otra marina que genere dinamismo y que genere también negocios ancla para que la gente pueda asistir y paralelamente un encadenamiento productivo del turista que le pueda generar mayor condición y dinamismo a esta región. Don Gustavo, usted tiene 29 años, Sí. si no estoy mal. Este año lo escogieron como secretario general del Partido de Liberación Nacional. Creo que es incluso más joven que en su momento fue Monge y Daniel Oduber, ¿verdad? Sí. Uno podría interpretar esta elección como una señal de renovación del Partido de Liberación Nacional. ¿Qué ofrecerle? La mayoría de la gente de su generación, de las personas menores de 30 años de la zona sur, la única manera que tienen de progresar es venirse a San José. ¿Qué hacemos para que eso no ocurra, para que la gente se pueda quedar y se desarrolle en su lugar de arraigo? Bueno, vamos a ver, definitivamente cuando dimos la lucha a lo interno de mi partido para aspirar a la Secretaría General, desde luego que fue un mensaje de renovación. Y una vez asumido el cargo, lo primero que hay que hacer es un mea culpa como agrupación de las cosas que no hemos hecho bien, de las cosas en las que nos hemos equivocado y el mensaje que no hemos profundizado. Y bueno, vengo de una zona en donde los gobiernos, incluyendo nuestros, de alguna manera se han quedado cortos en decisiones agresivas para salir adelante. Yo creo que hacer un mea culpa es también posicionarse hacia donde queremos y de ahí es que me desligo para poder aterrizar en tu consulta. Cuando un joven tiene que salir
de su casa a los 18 años para buscar una oportunidad de estudio en una universidad pública y trasladarse a San José con todas las dificultades que eso conlleva, me parece que como país no le estamos dando la posibilidad. Invertimos en infraestructura pública universitaria acá. Si usted va a la ciudad universitaria Rodrigo Facio, de la cual pues soy parte, obviamente eso es importante, pero si usted va a la sede universitaria de Golfito, prácticamente se está cayendo. Entonces no hay como una igualdad en las condiciones. No tenemos carreras universitarias atractivas, digamos, también con la dinámica de la zona sur. Entonces eso va generando una brecha. Con el Instituto Tecnológico hemos tenido acercamiento para poder construir una sede, ya se tiene, digamos, la disposición universitaria, me parece que eso va en la dirección correcta hacia la competitividad, ojalá de una zona productiva. Tenemos un puerto, tenemos un tratado de libre comercio con Panamá, aprobamos en la Asamblea Legislativa los recursos para remodelar los puestos fronterizos que ya empiezan a ejecutarse este año. Entonces yo creo que visualizamos algunos elementos que le pueden dar más oportunidad a la gente de la zona sur. Durante estos días hemos visto las protestas sociales con muchos matices, ¿verdad? Desde gente violenta hasta gente que legítimamente se opone al planteo del gobierno y expresa su disconformidad, su descontento. Sin embargo, en la zona sur se ha visto como una diferencia de liderazgos y incluso ayer hubo un evento muy lamentable de un intercambio de disparos con gente que estaba cortando una carretera. ¿Quién está liderando estas protestas? ¿Y qué pasa con el rol de los partidos tradicionales como Liberación Nacional? ¿Dónde está el liderazgo? Bueno, es bastante lamentable esas imágenes. Me parece que en lugar de estar enfrentándonos, deberíamos de estar dialogando, deberíamos de estar ocupando el tiempo para poder reaccionar ante las cosas que nos aquejan y las cuales hemos conversado en esta etapa del programa. Yo creo que ahí es donde radica una posible solución. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Desde luego Liberación Nacional tiene mucho que hacer en la zona sur. De los 5 cantones, 4 son manejados por liberacionistas y hemos trabajado mucho para encadenar un esfuerzo no local, sino regional. Los alcaldes, pues de alguna forma me han transmitido, y desde luego que uno también sabe, toda la dificultad que está alrededor de la propuesta con el Fondo Monetario Internacional planteada por el gobierno, y lo que hizo Liberación Nacional, digamos, para abonar a la tranquilidad de esa presión, es indicarle al Poder Ejecutivo que no contaba con nuestro respaldo. Y eso fue público, fue una intención nuestra, de alguna forma para mostrar una señal de que esa propuesta no va, de que hay que hacer un replanteamiento y de que a raíz de eso pudiéramos negociar. Los manifestantes de alguna manera utilizaron también su esfuerzo para posicionar otros temas, muchos de los que hemos conversado, el tema de la limitación para titular tierras en una frontera, la limitación también de agua, acceso a agua potable y las condiciones de la pobreza. Yo creo que el gobierno tiene que escuchar legítimamente esas propuestas y las agrupaciones políticas darle también sustento, digamos, político para hacerlas cumplir. Desde el sector municipal, desde la Asamblea Legislativa y desde el Poder Ejecutivo. Ahí es donde nosotros podemos situarnos para poder ayudar a enmendar toda la dificultad que está sucediendo hoy, lamentablemente, en la región más pobre del país. Don Gustavo, el gobierno lanzó un diálogo, una convocatoria, gobierno, el presidente y el presidente del Congreso, una convocatoria a un diálogo multisectorial. El mecanismo lo ideó el proyecto Estado de la Nación, que es quizá para dejar una duda, pero es el centro de pensamiento más importante que tiene el país. Serio, apolítico. Sin embargo, hoy esa convocatoria al diálogo se descarriló. Finalmente la UCAEP no se quiso sumar y ese diálogo en los términos planteados inicialmente no va a ser posible. ¿Cómo hacemos para sentar este país a dialogar para que estas ideas que usted está proponiendo, bueno, en zonas concretas, lleguen a algo, lleguen a materializar entre el descontento de la gente y ustedes que en el Congreso tienen el poder de transformar las cosas en ley? Bueno, yo creo que el diálogo no inició de la mejor forma, como es evidente. Me parece que el gobierno ha estado ausente en su labor, digamos, de comunicación, en su liderazgo. Me parece que no actuó rápido.
Me parece que dejó que esto se saliera de control. Y no es solamente con el tema de la intervención policial, es con también una intervención política. Y el presidente está ausente en eso. Y me parece que eso no puede, digamos, demorarse mucho tiempo. La Asamblea Legislativa la quisieron tomar de espectadora en un cuarto anexo, escuchando, cuando es más bien una representación legítima, democrática, con poder de toma de decisión, y ahí es donde nosotros tenemos que situarnos. El gobierno no ha hecho lo propio tampoco por ver cuáles son las agendas y pedir francamente ayuda. Y yo creo que eso es un primer fallo, por eso es que las mesas no avanzan. Podría sumarse, yo creo, de una forma muy legítima, sectores, digamos, que tengan propuestas muy aterrizadas, el sector agropecuario, por ejemplo, que en este país se ve muy maltratado, el sector turismo, que a raíz de la pandemia se ha maltratado aún más y que lastimosamente en una época que viene ya de diciembre no va a poder contar con las mejores condiciones. Bueno, ahí es donde el gobierno tiene que empezar a generar propuesta y empezar a generar dinamismo para generar confianza, que es lo que no hay. Pero usted no puede empezar en una única mesa con un único tema si está teniendo también diferentes crisis que se vienen profundizando y que lastimosamente reflejan el descontento en muchas partes. Usted dice una palabra que es clave, acaba de mencionar una palabra que es clave, confianza. Ayer por la noche publiqué en mi cuenta personal de Facebook una foto famosa, histórica, que está Don Pepe, el Manuel Mora del Partido Comunista y el padre Núñez. Es una foto, yo la publiqué histórica y la publiqué más que nada por lo que significa en cuanto a símbolo de capacidad de diálogo. En el post mucha gente habló, bueno, pero ya había habido 3.000, 4.000 muertos, persecuciones. ¿Cómo hacemos para que quienes se tienen que sacar esa foto en la versión 2020 se saquen esa foto y nos ayuden a salir a todos del enredo en el que estamos metidos? Porque el hueco fiscal no se diluye, se agranda. Claro. Hay que tener mucha serenidad y sobre todo también mucha responsabilidad. Las decisiones que tiene que tomar el país para salir adelante, estamos cerca de llegar a los 200 años de democracia, de vida independiente y pues es lastimoso que no podamos ni siquiera convocar una mesa de diálogo y eso habla, digamos, no habla bien actualmente del país. El país tiene que cambiar, hacer un viraje sobre las propuestas que tienen y sobre el liderazgo que quiere. Tenemos una generación en la cual me incluyo que aspira a un país más igual, un país con más oportunidades, un país, digamos, con mejor expectativa para vivir. Hoy yo no quisiera pensar que hay jóvenes que quieren más bien salir del país y irse a vivir a otro lado. Ya cuando se empieza a ver esos casos, me parece que hay que hacer una reflexión. Tenemos que mejorar desde luego el tema fiscal porque es un derrotero que nos va limitando acceso a infraestructura y acceso a servicios públicos para salir adelante, pero bueno, hay que también tener decisiones que no van a ser sencillas, pero también que el sector público tiene que entender para poder aplicar mucho más. El sector privado tiene que también sumarse a este esfuerzo y como costarricenses empezar a trabajar en esa dirección. Nuevamente, una de las raíces de la protesta es una fuerte y clara oposición a nuevos impuestos. El tema creo que fue clave, el tema del impuesto a la propiedad, claro, en la generación de este movimiento, claro, de protesta. Claro. Insisto, el hueco fiscal, el déficit fiscal, ahí está. ¿Qué alternativas visualiza usted para que haya un equilibrio en las finanzas públicas? Porque hay que seguir haciendo carreteras, claro, hay que construir escuelas y hay que pagar los médicos de la caja que ya hemos visto lo valiosos que son. Claro. Yo creo que en la misma línea de la confianza, primero una contención clara del gasto del Poder Ejecutivo, del Gobierno de la República, para decir vamos a socarnos la faja de verdad. Vamos a tomar decisiones y nosotros en la Asamblea Legislativa lo estamos haciendo desde el presupuesto de la República. Hemos dicho que no a presupuestar, por ejemplo, partidas que no son esenciales para contener el gasto ahí. Hemos votado en contra presupuestos que nos parecían que no estaban ajustados a la realidad y en los que estamos discutiendo también tenemos la misma sintonía. Tiene también que empezarse a cobrar los impuestos que no se están cobrando, disminuir, digamos, esa odiosa evasión fiscal que nos está ahorita también generando un enorme problema. Yo creo que en esas dos líneas, recortar el gasto
gasto, contener el gasto, cobrar bien los impuestos, nos genera el escenario apropiado para empezar a pensar siquiera en otras alternativas. Usted no puede llegar y decirle que le va a triplicar el impuesto de bienes inmuebles de la propiedad de las personas si son los que siempre generalmente están pagando impuestos, cuando también hay otra situación ahí más grave. Nosotros estamos discutiendo recursos para modernizar los sistemas de Hacienda para que puedan cobrar mejor y también para que el país pueda disminuir esa odiosa situación que nos está carcomiendo. Posiblemente tengamos que valorar la situación de algunos otros impuestos, eliminar unos que prácticamente ya no están generando cargas para fiscales y fortalecer otros para que este país pueda tener un sistema tributario más accesible, más progresivo y no tan injusto como está sucediendo. Y bueno, las decisiones que vamos a tomar con el tema del gasto van a sin duda significar esa disminución del déficit fiscal que nos limita mucho. El Partido de Liberación Nacional, en la bancada, en la fracción legislativa, ha dicho de que el recorte y el cambio en los estatus de los empleados públicos debe incluir a los actuales. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, es un tema que se está discutiendo actualmente. Se debe revisar el tema jurídico, porque las personas empleadas públicas, pues de alguna forma, tienen ya sus digamos, derechos adquiridos en ese sentido. Hay planteamientos para que se pueda nivelar y para que a partir de ahí pueda trabajar. Yo veo el proyecto puntualmente de empleo público como una oportunidad para disminuir esas diferencias, en donde una secretaria en una institución gana el doble que otra que hace exactamente lo mismo. En donde una institución en régimen, o una empresa en régimen de competencia, pues puede generar mejores condiciones para avanzar. Entonces yo creo que ahí se sitúa efectivamente un proyecto en donde puede para el futuro generar una mejor condición del sector público y no esas disparidades que también generan, digamos, una diferencia entre las personas, pero también generan un gasto excesivo. Va a depender mucho la consulta jurídica, a ver si es posible incluir los actuales, pero lo cierto del caso es que el proyecto tiene que ir y tiene que ir también pensando, si no es en los actuales, en los que ingresen, los que están ingresando ya, con un sistema diferente y que también le pueda significar una menor carga al Estado. Al inicio de la pandemia se vio una dinámica legislativa muy veloz, sí, muy eficaz. Había que tomar una decisión, en 48, 72 horas, una semana máximo, se tomaba la decisión. A medida que el tiempo pasó, esa dinámica cambió. Sí. Y hoy hay varios proyectos claves que aliviarían, que permitirían aliviar la situación de mucha gente que está sin empleo, con el trabajo suspendido o con el negocio a punto de quebrar, necesitando capital, y no avanzan. ¿Qué pasa en el Congreso? Bueno, yo creo que de alguna manera se limitó el derecho de las diputadas y los diputados a poder intervenir en los proyectos de ley. Se entendía como que se tenía que llegar a votar y estar lo menos posible. Habían sesiones donde duraban 25 minutos y se votaban proyectos de ley y eso pues de alguna forma fue pasando factura. Me parece que el Poder Ejecutivo de alguna manera intentó esa situación de mantener un Congreso silencioso para no empezar a, digamos, cuestionarse otro tipo de cosas. Y entonces las diferentes fracciones empezaron de alguna manera a quejarse en esa dirección. Ha mantenido todavía el diálogo abierto y sobre todo la disposición de avanzar, y hace falta mucho en eso, pero creo que también el manejo legislativo debe abocarse ahora en lo que es necesario para salir adelante. Defíname 3 proyectos claves que usted esté visualizando de los que se requieren para salir adelante y que están en discusión. Bueno, yo creo que hay un proyecto que tiene que ver con el IVA en los servicios eléctricos. Me parece que hay una disparidad ahí que le está sobrecargando más a la ciudadanía, porque los productores, digamos, de esa energía tienen que pagar el impuesto y nosotros habíamos dejado exoneraciones a sectores vulnerables para que no lo pagaran, pero como la empresa tiene que ya incluirlo entre la tarifa, se le está cobrando indirectamente. Ese proyecto resuelve eso, es una iniciativa que yo presenté, hay otros proyectos también en esa dirección, creo que va a llegar a dar un mensaje correcto a muchas familias costarricenses. Hay también un proyecto de un Fondo Nacional de Avales con recursos, digamos, de capital de trabajo para poder limitar el riesgo de las empresas a un crédito.
Entonces, hoy no se lo dan un crédito fácilmente porque la pandemia ha fracturado muchos negocios. Bueno, este proyecto va a generar esa confianza y va a ayudar, desde luego, a poder dinamizar más la economía. Y desde luego el tema de Hacienda Digital, lo que conversé anteriormente, son recursos para modernizar la estructura de Hacienda, para conectar los sistemas y para disminuir la evasión. Me parece que son 3 herramientas que pueden ayudar mucho al país en la situación en la que se encuentra. Gustavo Viales, diputado del país por el Partido Liberación Nacional de la zona sur. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí en el set de Costa Rica Noticias y ojalá que puedan meterle un poco de motor porque en ese duelo de espadas entre el Congreso y el Ejecutivo estamos nosotros, los ciudadanos. Así es, muchas gracias por la invitación y me sumo a ese mensaje en donde todo esfuerzo no debe ser para dividir, sino más bien para unir a este país. Muchas gracias. Gracias, don Gustavo. Y gracias también a ustedes por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas noticiosas. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Muchas gracias.